Hemos cantado cantos de pelea, cantos de victoria, y eso es lo que espero que nos llevemos a casa. Pelea y victoria. Amén. Bien, hemos hablado, como decía el pastor Benjamín, hemos hablado de Habacuc la primera vez, es decir, hace 2 semanas, y yo os compartí una cosa que me pareció trascendente en la vida de los cristianos en general, y sobre todo cuando se escucha a la gente atea, que te puede un poco como comer la oreja si aún eres débil en tu fe. Cuando dicen, ¿dónde está Dios? Cuando tú estás frente al silencio de Dios, que estás viviendo una situación que a ti te preocupa, te importa, y parece que a Dios no le importa porque estás frente a un silencio y no está pasando nada. Entonces, es un poquito la situación en la que se encontró Habacuc en un primer momento. Él está frente a Dios, es un profeta. Quiero recordaros que no es un profeta que vociferó por las calles, declarando al pueblo la palabra de Dios como hacían los profetas. Era un profeta que, como tú y yo, vivía una situación y él está enfadado con esa situación y entonces empieza a tener como un diálogo con Dios. Y dentro de ese diálogo con Dios, como os decía hace 2 semanas, él está viendo a un pueblo degradado, un pueblo que había pasado por un gran avivamiento en el tiempo de Josías, pero que había vuelto a la idolatría, había vuelto a rebozarse en el fango de la violencia, de las ganancias deshonestas, un pueblo que de Dios poco quedaba, incluso después de un avivamiento nacional. Entonces, este profeta Habacuc, su primer queja, es decir, Dios, ¿hasta cuándo voy a dar voces, voy a gritar a ti y tú no me vas a prestar oído, no me vas a escuchar, no vas a cambiar las cosas, parece que no estás haciendo nada? Y yo os decía que muchas veces, frente al silencio de Dios, Dios nos está preparando para la respuesta. A veces uno cree que Dios va a contestar de una manera y nos sorprende con sus respuestas. De hecho, yo creo que no hay una sola vez que Dios no te sorprenda con una respuesta. Uno se espera una cosa según su filtro, pero Dios te responde según su grandeza, según su omnisciencia y su omnipotencia. Vamos a leer en Habacuc 1, versículos 6 y 7. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente porque es más fácil de entender tal vez el concepto. Y aquí tenemos la segunda queja de Habacuc. Habacuc no estaba preparado para la respuesta que Dios le va a dar. Cuando le dice, ¿hasta cuándo vas a permitir que tu pueblo esté en estas condiciones sin que tú hagas nada, sin que tú juzgues a tu pueblo? Dios le responde lo siguiente: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. El siguiente versículo, el 9. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Esta es la respuesta de Dios. ¿Tú quieres que el pueblo sea juzgado? Sí, va a ser juzgado. El pueblo va a ser juzgado por otro pueblo, mucho mayor, mucho más violento, mucho más cruel, mucho más malo. Si tuviéramos que pesar quién era más malo, los babilonios los superaban de muchísimo al pueblo de Judá, de muchísimo. Dios iba a usar aparentemente algo atroz para castigar a su propio pueblo. Entonces, claro, Habacuc se topa contra el hecho de decir, pero ¿qué tipo de justicia es esta? O sea, yo estoy dirigiéndome al Dios de toda justicia, al juez de la tierra, y esta es la justicia que Él me propone. O sea, esto entra en la cabeza de Habacuc, como pasa muchas veces cuando Dios nos contesta algo que no nos cuadra. Y entonces empieza una batalla en su mente, como diciendo, ¿quién es el Dios en el que estoy creyendo? Pero Habacuc sigue en esa actitud de búsqueda y de fe. Entonces, la primera indignación que Habacuc tuvo es: Dios, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no juzgas a tu pueblo? Y la segunda indignación es: ¿qué tipo de justicia es esta la que vas a usar? Entonces, hay muchas cosas
en este mundo que van a topar con nuestro sentimiento de injusticia al extremo. Y una de esas cosas que nos duelen muchísimo es cuando hablan de los niños. Un niño que ha sido maltratado, abusado, su papá lo ha matado, su mamá. O sea, son cosas que cuando nosotros las vemos en las noticias, te alteras. Y luego están esas otras personas, hijos de Dios, buenos, que buscan a Dios y que a lo mejor quieren tener hijos y no pueden. Alguno es estéril o no pueden por lo que sea. Y tú dices, ¿cómo puede ser si Dios es el dador de la vida, que permita que gente que realmente no se lo merece tenga hijos y los tenga a punta pala, y otros que realmente les darían una educación según el corazón de Dios no puedan tenerlo? Eso es, por ejemplo, un sentimiento de injusticia con el que podemos vivir. Pero hay la injusticia en esta tierra no va a ser tratada de la forma que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque la mayor injusticia de toda la historia ocurrió cuando Cristo abandonó el cielo, se hizo hombre, nació como un hombre, vivió como un hombre, hizo bien, hizo milagros, señales, maravillas, solo hizo bien. Y el hombre lo cogió al creador de todo y lo clavó en una cruz y lo mató. El hombre mató a Dios. Eso es la injusticia más enorme de toda la historia. Y Dios, Padre, no hizo nada, dejó a su hijo clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque era el único camino para que todo aquel que creyese en él, que se arrepintiera de sus pecados, pudiera recibirlo como su Salvador personal y tener una vida eterna. Cristo pagó por nuestros pecados y esa injusticia tan enorme era la única forma de que tú y yo podamos estar con Dios y podamos tener esa vida eterna. La injusticia se cría con la justicia. En esta tierra es como que hicieras así, la sacudes y está todo mezclado. Injusticia con justicia. Pero nosotros tenemos la enorme ventaja y el enorme privilegio que cuando Dios toca algo, transforma el mal en algo positivo. Por eso la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que puedes pasar por tragedias en tu vida, pero esas cosas te van a ayudar a bien. Eso es una promesa. Pero la injusticia se cría con la justicia. Entonces, vemos que podemos quejarnos delante de Dios. A veces uno no sabe cómo hacerlo. El que lo hace demasiado y lo hace mal. Y el que no lo hace se lo traga todo y llega un momento que dice, en este Dios yo no puedo creer. Pues está mal. Hay que buscar la forma bíblica de traer a Dios lo que te preocupa, lo que te angustia, lo que te causa ese sentimiento de injusticia. Y para ello tenemos el Salmo 73. Salmo 73. El salmista, y en realidad los salmos nos enseñan cómo estar frente a Dios en cualquier circunstancia, ¿vale? Dice, es un salmo de Asaf y lo quería en nueva traducción viviente, si puede ser, sí. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Seguimos, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Se burlan y hablan solo maldades y en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Entonces entré en tu santuario, Dios. No sé si os ha pasado, déjalo en el anterior, en el 18. Dice, entonces entré en tu santuario. Si puedes volver a ponerlo, por fin. Ahora el 17. Bueno,
Entonces entré en tu santuario y por fin entendí el destino de los perversos. Es decir, que bajo esta tierra, en esta tierra, lo que tú vas a ver va a ser gente que te aplaste a otra gente, gente que saque beneficio. ¿Cómo están gobernadas las naciones? ¿Cuánta pobreza no hay? Porque hay gente que está explotando, poniendo el pie encima de la cabeza del pobre. Eso está a la orden del día. Y uno es verdad que puede llegar a sentirse dolido, y dolido incluso con Dios, diciéndole, ¿qué pasa? ¿Que tú no has visto que yo soy una persona que te soy fiel, que te soy leal, que te busco? Ellos, los que nos explotan, los que nos tratan mal, están perfectos, prosperan. Yo no prospero, yo estoy por los suelos económicamente. A lo mejor no tengo salud y ellos están, vamos, rebosantes, tienen medios para permitirse de todo. Y eso también es una injusticia que uno puede llegar a vivir. Pero las injusticias se plantean desde el lugar adecuado. Y por eso quiero pararme en el versículo 17, que dice, entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Seguimos? En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Bien. Esta es la respuesta. El juicio viene sobre cada cual, sobre cada uno que está haciendo daño a su prójimo, que está aplastando la cabeza de su prójimo. Quien daña a un niño se está metiendo con Dios directamente. Pero el juicio no viene a nuestra manera en esta tierra, viene en la eternidad, cuando Dios se va a levantar como juez justo y va a juzgar a cada uno según sus obras. Puedo indignarme, puedo enfadarme, y ya no por cosas tan terribles como estas, por cosas que a lo mejor a mí me parecen indignantes en cuanto a mi vida, pero hay un lugar donde uno puede indignarse y puede hacerlo bien. Y ahí tenemos Habacuc 2:1. Ese es el lugar exacto donde uno puede indignarse. Cuando Dios le da la noticia de lo que piensa hacer y Habacuc no entiende por qué ese pueblo tan horrible va a maltratarlos a ellos, entonces Habacuc hace esto. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Subiré a mi torre de vigilancia, ¿sabes? Cuando tú estás esperando que Dios diga algo, estás como el vigía, está atento a qué se mueve, dónde está Dios moviéndose, qué está pasando. Y es exactamente la actitud de este hombre, se planta ante Dios y está atento. ¿Qué me va a decir Dios? Y entonces es en el momento que pasa esto, que Dios lleva a Habacuc a otra dimensión de fe. Tengo que decir y dejar claro que Habacuc siempre mantuvo la fe, nunca la perdió. No está hablando contra Dios, no está despotricando a Dios, en plan, si tú fueses de verdad Dios, harías esto o lo otro. No. Está queriendo saber Dios, ¿por qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿De qué nos va a servir? ¿Por qué estás actuando así? Y es una gran diferencia. Cuando uno se dirige a Dios con esa fe, Dios premia y recompensa la fe. Y a lo mejor la respuesta que tú esperas no te va a venir de la manera que tú esperas. Pero Dios premia y contesta a la fe. Entonces la visión de Habacuc se empieza a abrir. Y eso me hace pensar a un ejemplo que es el ejemplo de la gallina. Nuestra fe funciona un poco como la fe de la gallina. La gallina vive a ras del suelo y come de las miguitas, de lo que le van tirando, de lo que le van dando. Y nosotros somos igual. Bendíceme, ahora me das comida, ahora me das dinero, ahora puedo pagar esto, ahora puedo ir allí, ahora puedo hacer esto, que mis hijos se pongan bien, que lo otro. Todo a ras del suelo, a ras del suelo. La fe de gallina. Que digo que desgraciadamente me considero como una fe de gallina en muchísimas cosas.
pero esto me está desafiando. Habacuc me ha desafiado. Nuestra fe tiene que ser como la fe del águila. Sabemos que el águila vuela a unas alturas entre 6.000 y 7.000 metros de altura. Por lo tanto, sus alas son muy fuertes. Tienen una potencia tremenda para volar a esas alturas. Tiene un pico que es bestial. Puede comerse animales, o sea, desarmar animales que son enormes, como osos. También puede levantar con sus garras animales mucho más pesados que él. Y el águila es un animal que no le tiene miedo a la serpiente. El águila, por grande que sea la serpiente, puede con ella. ¿Por qué? Porque el águila, mientras va volando, tiene una imagen frontal y de los lados que es totalmente, o sea, nada que ver con lo que podamos imaginar, ve a kilómetros de distancia. Entonces, el águila va prevenido, sabe lo que hay abajo. La gallina no, la gallina ve lo que tiene delante y a lo mejor le da una patadita y vuela 1 metro. Ya está, no hay más. Y esa es la diferencia de la fe a la que Dios quería propulsar a Habacuc. Pero Habacuc estaba dispuesto a ser tirado en esa dimensión de nueva fe. Por eso Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las águilas no se cansan, renuevan sus fuerzas y nosotros tenemos que ser como las águilas. Renovar mientras, ¿cuándo? Los que esperamos a Jehová. No es lo mismo esperar en que pase algo, a ver qué pasa, a esperar activamente en la presencia de Dios. El corazón de Habacuc, como está abierto para que Dios le hable y le muestre lo que él no está viendo, pues Dios le habla. Y parafraseándolo, Dios le dice a Habacuc: ¿no te das cuenta que mandándote a los babilonios, a los caldeos, a que hagan daño al pueblo, realmente lo que estoy haciendo es que los babilonios se meten con la niña de mis ojos? Hay un texto en Zacarías impresionante que habla que quien se mete con el pueblo de Dios se mete con la niña de sus ojos. ¿Tú te imaginas lo difícil es que alguien te toque la niña de tus ojos? Estás parpadeando. Pues imagínate el parpadeo de Dios. El parpadeo de Dios aniquila. Y es exactamente lo que Dios quería. Los babilonios iban a ser juzgados por 5 condenaciones pendientes que había contra ellos. 5 cosas que Dios les iba a reprochar. La primera era por su avaricia. Era una nación avariciosa. Era una nación codiciosa, violenta, cruel e idólatra. Iban a ser juzgados de todas las formas, pero por tocar a su pueblo, aniquilados. Entonces Dios está preparando. La ira de Dios es controlada, es tranquila, es preparada. La ira de Dios no explota. Oh, de repente se enfadó Dios. No. Dios es paciente, pero cuando llega el momento de juzgar, cuando llega el momento de la ira de Dios, apártese quien puede. Entonces es exactamente lo que le está diciendo. Mi pueblo necesita corrección, necesita arrepentimiento. Los primeros que debemos ser corregidos somos los hijos de Dios, ¿lo sabíamos? Que Dios disciplina a sus hijos. Y demos gracias a Dios, porque si Dios no te disciplina es que Dios pasa de ti, entonces igual no eres hijo. Cuando Dios te disciplina y te muestra que algo no está funcionando en tu vida y te mete, agradécele. Porque Dios está corrigiendo tu vida, te está dirigiendo donde debe dirigirte. Y Dios tenía que dirigir la vida del pueblo de Judá porque se habían apartado de él y merecían ser corregidos, pero no aniquilados. Es verdad que muchos iban a morir. No nos vamos a engañar que la población fue diezmada, porque cuando llegaban los babilonios está claro que venían a asesinar brutalmente. Entonces iban a pasar por momentos tremendamente difíciles, pero lo que no iban a pasar es por la exterminación de su nación, como sí los babilonios. Y entonces, aquí llegamos al momento que yo digo que es la cúspide, para mí es la cúspide de Habacuc. Por ello, el apóstol Pablo retoma 3 veces en los evangelios este texto preciso. Estamos en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4.
Dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y como intentaba explicarlo antes, esta fe no es la fe de Chichinabo que tenemos nosotros. A ver, tenemos una fe real y que es nuestra fe, nuestra confianza en Dios en cuanto a nuestra salvación. Sabemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, perfecto. Pero hay una fe que se debe desarrollar que es mucho más fuerte que eso, va más allá que eso. No es solo vengo al culto y confío en Jesús para mi salvación, no, va mucho más allá que eso. Es una fe que se traduce muchas veces como fidelidad. Y es una fe que está probada por un fuego abrasador. Una fe por la que Habacuc iba a tener que pasar. Y es una fe que dice, aunque viva un desastre, mortandad, hambruna, enfermedad, injusticia, persecuciones, aunque nada tenga sentido, Señor, soy tu hijo, ¿cómo me permites que me pase esto? No, es una fe que se agarra a pesar de que me ocurra todo esto. Es una fe que está tan arraigada a la roca, es tan fuerte, que te da exactamente igual. Es una fe que dice, me puedes destruir a mí, puedes destruir mi casa, es decir, mis hijos. Puedes destruir mi salud, mi economía, puedes hacer lo que quieras, me puedes matar, pero yo de aquí no me pienso mover. Mi fe está arraigada en el Dios vivo. Y es el mismo prototipo de fe que tuvo Job. Job, para mí, fue el único hombre dentro de la Biblia que llegó a esos niveles de, digamos, de fe probada sin entender ni papa. De hecho, no entendió jamás lo que le ha pasado. Él no sabía que Satanás se paseaba delante de Dios y Dios dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es? ¿Qué hombre tan maravilloso? Y Satanás le dice, claro, así cualquiera. Le has dado riquezas, tiene de todos, tiene 10 hijos, tiene salud. ¿Qué más? Claro, así te alaba todo el mundo. Y Dios le permite al diablo tocarle todo excepto su vida, no le permite matarlo. Entonces el diablo se despacha a gusto, mata a sus 10 hijos, le quita todas sus riquezas, su mujer no lo entiende para nada, o sea, hay una división en la pareja clara, y vemos que Job, a pesar de contraer una enfermedad gravísima, yo creo que Job estaba esperando morirse de esa enfermedad. No penséis que Job estaba sentado diciendo, Dios va a hacer algo por mí, seguro. No, Job estaba esperando morirse. Job tenía unas úlceras abiertas, sangrantes, y eso le producía unos dolores y un hedor. Dicen que es una enfermedad que debe producir un olor asqueroso, que la gente no se quiere acercar a ti. Se convirtió de ser un referente en su sociedad a ser una persona odiosa, que nadie se quería acercar a él. Es más, sus amigos se acercan a él y además le acusan de merecérselo porque algo ha hecho contra Dios, seguro. Y eso es lo que pensaba la gente en torno a él. Entonces Job lleva a eso y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la fe auténtica. También dijo, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. También dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién puede decir cosas así si no tienes una fe? Y además el conocimiento de Job, queridos, no era el nuestro. El conocimiento de Job era limitado. Y aún así, él tenía una fe en Dios que dice, mátame si quieres, yo confío en ti, yo descanso en ti, yo espero en ti. Y se dice pronto, y uno dice, bueno, Dios le restituyó todo a Job, pero ¿qué sabía él? ¿Qué sabía él? En ese momento él pensaba que se iba a morir. Entonces Habacuc es llamado a ese tipo de fe. Dios lo está llamando a eso. Le está diciendo a Habacuc, el justo, por su fe, por la fe, vivirá. Y vemos que Habacuc sufre una transformación profunda en su corazón. Pasa de no entender nada, de enfadarse, de pedir respuesta a Dios, a ser un hombre que el velo le es quitado.
¿Sabes? Muchas veces pienso que nuestro velo está muy gordo todavía y como no hemos visto a Dios en su gloria, no hemos visto a Dios de forma grande como Él es de verdad, aunque lo cantamos grande y fuerte, poderoso, invencible, cantamos tantas cosas pero nos creemos un 0,1%, por eso vivimos a ras del suelo como la gallina, porque no vemos al Dios todopoderoso, vemos al Dios que nosotros mismos nos hemos creado. Pero Él ve la grandeza de Dios y Él llega a decir, Habacuc dice, Dios está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¡Buah! Que se calle todos los ruidos, va a llegar mortandad, las guerras desde luego hacen ruido, pero calle delante de Él toda la tierra, porque Dios está al mando de esta situación. Y vamos al capítulo 3, del 1 al 5. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Sigionot no es un canto, iba a crear un canto, era un canto espontáneo de alabanza, un canto profético que Habacuc iba a crear. Y sobre Sigionot no es un canto de depresión por lo que le iba a venir encima, era un canto de victoria, un canto de gloria. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, es tremendo decir esto cuando piensas la destrucción que él iba a vivir, cómo iba a ver morir a su familia, a su vecindario, a niños en la calle, iba a ver de todo. Y dice, Señor, quiero que cumplas con tu propósito en este tiempo, que vendría a ser, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y es ya la máxima expresión de fe, cuando mis intereses son puestos en juego, voy a perderlo todo. Para mí no va a ser en beneficio de nada que Dios cumpla con su propósito. Pero este hombre empieza a tener un fuego dentro de su corazón porque está dispuesto. Y Dios le pone ese anhelo, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Él empieza a tener una visión de Dios en los cielos, guerreando. Delante de su rostro iba mortandad, ya está viendo a Dios como aniquila a los enemigos. Y a sus pies salían carbones encendidos. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí. Con todo yo me alegré en Jehová y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Seguimos. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Wow! ¡Wow! Da igual lo que vaya a pasar ahora. Ahora va a faltar el producto nacional, el olivo, sabéis que es el símbolo del pueblo de Israel. Va a faltar, seguro que va a faltar. Nos van a destruir, nos van a quitar los bienes más preciados. Las ovejas serán quitadas de las majadas, no habrá comida. Ya no habrá comida, ya no habrá nada. Van a arrasar con la tierra. Pero yo ya he visto a Dios guerreando en los cielos. Ya he visto el tiempo de cumplimiento de su palabra. Y aunque tarde la visión por un tiempo, dice Dios, se cumplirá, la verás, va a pasar, escríbelo. Y entonces Habacuc escribe estas palabras. Va a llegar el tiempo de condenación de nuestros enemigos. Y para mí Habacuc es un libro tremendo, porque empuja mi fe al extremo. Habla de pies de ciervas en los lugares altos, ¿no? Que suben a los lugares altos y que caminan a 2000 metros de altura, encontraron a ciervas. 2000 metros y en perpendiculares, o sea, totalmente se pueden mover rectas en las alturas. Y las ciervas tienen lo mismo que las águilas. Cuando están arriba, el enemigo no sube. Tú intentas subir una serpiente a cierta altura, revienta. Y las ciervas tienen esa capacidad de subir. Igual que el águila vuela, ellas lo hacen con sus patitas. Y ese es el ejemplo que Habacuc quiere darnos.
voy a subir, me va a pasar de todo, pero yo voy a volar por encima de la tempestad. Yo voy a estar en una montaña más alta que mis enemigos. Pueden lastimar mi cuerpo, va a poder pasar de todo, pero mi fe nadie le va a dañar. Porque como dice el capítulo 2, versículo 4, el justo por la fe vivirá. Entonces nos encontramos frente a el silencio de Dios edifica mi vida. Cuando yo sé esperar en el silencio de Dios, aunque parezca que no se mueve una hoja, Dios me está transformando. Cuando yo siento que algo es injusto, incluso creo que esa injusticia viene directamente de Dios, pero me planto delante de su presencia y digo, Señor, cambia mi corazón, hazme ver las cosas como las ves tú. Yo no quiero andar como la gallina a ras del suelo, yo quiero volar como el águila o como las ciervas, moverme en lugares altos. Cuando uno está dispuesto a eso, Dios transforma por completo tu nivel de fe. Y dejamos de tener una fe pasiva que espera a ver qué pasa, a una fe activa que está volando por encima de las situaciones. Que Dios nos bendiga. Y bien, pues por Habacuc ya está, ya he acabado en 2 veces, así que me voy a despedir de mis amigos de las redes. Gracias por estar un domingo más con nosotros. Y nada, os esperamos la semana que viene a la misma hora.